Vamos a salir un tanto de nuestro escenario político local para ir a otro que tiene mucha trascendencia a nivel geopolítico y me refiero a lo que hace a Turquía. Claro, elecciones que usted ya sabe dieron como resultado que hay un balotage. Erdogan, que lleva mucho tiempo gobernando, no logró, bueno, lo que se requería y a partir de esto todas las incógnitas de lo que puede pasar ahí. El hombre es, bueno, ya sabe, un especialista en política internacional, en seguridad, también podría hablar mucho de la Argentina, pero siempre abusamos de él para hablar de temas que hacen a los frentes y focos en el mundo. Me refiero al licenciado Fabián Calle. Fabián, ¿cómo estás? Buen día. Hola Miguel, saludo a todos. ¿Qué nos dirías, Fabián? ¿Final abierto en Turquía? No, yo creo que quedó todo preparado para una nueva victoria de Erdogan el 28 de mayo. Unas elecciones con una gran participación en un país con altísima inflación, casi 50% de inflación anual. Nada, nada. O sea, para nosotros un plan llegar exitoso, pero para el mundo, el mundo un desastre, digamos, ¿no? Es un país que tuvo un terremoto catastrófico en febrero, que Ujú. afectó a centenares de miles de personas, y un proceso electoral que no fue tan, digamos, tan oscuro como se esperaba, pero que los análisis que se están haciendo hoy es que la cancha estaba inclinada, guardando las formas, pero una cancha muy inclinada, a Pi- favor de Erdogan, obviamente. Ujú. Sí, hubo denuncias en ese sentido muy concretas y contundentes. ¿Usted cree que eso puede incidir en un país como Turquía con el poder que tiene Erdogan? No, yo creo, hasta hay algunas hipótesis un poco maquiavélicas que el propio Erdogan prefirió quedarse en 49,5 y darle una imagen de que hay dos vueltas, de que es un país donde hay presos políticos, donde hay purgas, donde los medios de comunicación se tienen que cuidar mucho de criticar al oficialismo. No cumple los requisitos de lo que aquel gran politólogo americano Robert Dahl llamaba poliarquía, ¿no? Ujú. Que eran las condiciones básicas para que una democracia fuera verdaderamente, digamos, una democracia y no fuera una democradura, una democracia delegativa, una democracia liberal. Claramente Turquía no llega a los estándares de las democracias occidentales, pero bueno, cuidó las formas, hubo un rival fuerte que llegó casi al 45% de los votos, pero es una cancha desnivelada, digamos. Bien, clarísimo. Bueno, pero hablemos de Turquía, porque Turquía en realidad es un país enorme y un país que cumple, yo diría, una función geopolítica y estratégica más que significativa por su ubicación geográfica y por mucho más. ¿Qué dirías de esto? Bueno, si bien Erdogan manejando la economía podría ser un, podría ser un funcionario argentino, ¿no? Eh, en política exterior se ha lucido, digamos, ha operado mucho sobre el plano del orgullo nacional, ha transmitido esta idea del regreso del Imperio Otomano, ha tenido una política de regateo inteligente para sacarle cosas a los rusos, sacarle cosas a los israelíes, sacarle cosas a los americanos, sacarle cosas a los europeos. Tiene fuerzas militares en Libia, participa en la guerra civil de Libia, hace de broker en muchos conflictos como Ucrania-Rusia, fue el negociador del tema de la salida de alimentos ucranianos por el Mar Negro, le vende armamento como drones sofisticados a Ucrania y siguen produciendo armamento juntos y al mismo tiempo Putin habla con él como un interlocutor válido, el único interlocutor válido de los países de la OTAN. Una política exterior imperial que obviamente llega, ¿no? Los pueblos milenarios como los turcos, una parte de su población importante vive de la gloria, del orgullo, del poder, a diferencia de muchos países occidentales
que viven del consumo, o del hedonismo, o de la individualidad. Estos grandes imperios tienen un segmento de su población, especialmente los sectores militares, de inteligencia y ciertos sectores especialmente populares, viven del orgullo de vivir en una gran potencia. Fabián, Y Erdogan operó sobre ese tema de manera muy, muy inteligente. sin dudas es un jugador de toda la cancha y que ha sabido, como has dicho, sacar ventajas de cada uno de sus movimientos. Hay un factor ahí también que siempre está desestabilizando al mundo y también el Medio Oriente y que tiene con Turquía también particularidades, siempre me refiero a Irán. ¿Qué dirías en ese vínculo entre Turquía e Irán y en esta complejidad que se da hoy frente a la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que es la guerra de fondo, aunque no está declarada, entre los Estados Unidos y China? ¿Qué está haciendo Turquía? Turquía básicamente está atento a aprovechar toda debilidad rusa en la área turcomana del ex imperio soviético, digamos, ¿no? Con Kazajistán, con Turkmenistán, con Kirguistán. La política exterior de Erdogan tiene esta idea de llenar todo vacío y de usar todo lo que sea la historia, la cultura de los turcomanos, ¿no? Y si uno se fija, Turquía es un país de 85 millones de habitantes, pero el mundo turcomano abarca parte sustancial de lo que era el Cáucaso, ¿no? O Asia Central. Y varios de esos países han empezado a establecer, por ejemplo, Kazajistán, la tercera república más grande de la Unión Soviética, después de Rusia y de Ucrania. Su gobierno ha empezado a tomar distancia de Putin, han tenido algunos chispazos fuertes en los últimos meses, y eso lo aprovecha rápidamente Erdogan, que hace una política, digamos, de acercamiento. Rusia y Turquía son competidores natos de hace muchos siglos, digamos, ¿no? Y el tema persa, lo mismo. Bueno, la relación Irán-Turquía hay que mirarla en la clave histórica. Son dos imperios que compiten. Pueden tener acercamientos coyunturales cuando tienen algún problema con Estados Unidos, Turquía, y se acerca un poco a Irán para ponerlo nervioso, o cuando Turquía tiene tensiones con Israel, pero son competidores natos, y una política exterior inteligente americana, prudente, que no ha existido ya hace bastante tiempo, al menos estos últimos 2 años, a futuro lo tiene que aprovechar, ¿no? Porque además es una forma de mordisquearle ciertas capacidades a Rusia. O sea, Rusia quiere conquistar Ucrania y puede terminar perdiendo Kazajistán y otros países que usualmente eran subordinados a él. ¿Y Turquía sirve como tapón, como contención de Irán? Seguramente, digamos, si ustedes se fijan el tema en Siria, Turquía ha tenido un rol muy activo y sus fuerzas militares, diplomáticas, de inteligencia, digamos, están muy presentes, ¿no? O sea, especialmente en la frontera, especialmente para que los kurdos que operan en Siria no tengan amplios movimientos, pero creo que un gobierno israelí que no esté guiado por taras ideológicas o, digamos, mesianismos religiosos, puede encontrar un espacio muy interesante de colaboración con Turquía, por ejemplo, en el tema mediterráneo, en el tema Siria. Creo que es un actor que hay que entenderlo. Erdogan es un emperador, él se siente un emperador, y hay que trabajar sobre ese doble faz que tiene de un dictador soft a nivel interno o no tan soft, y por otro lado un player de política internacional de los mejores que ha habido en las últimas décadas, sin duda. Fabián, ha sido clarísimo. Claro, uno siempre dice en la política en general, geopolítica internacional, es todo tan dinámico y además, más allá de que Erdogan sienta que es eterno, algunos hablan de la fragilidad de su salud,
Y se lo notó golpeado en estas elecciones. por eso, veremos qué es lo que el futuro nos depara, pero por el momento nos has dado un pantallazo, como siempre, preciso y claro de lo que es Turquía y de lo que aparentemente será la continuidad de Erdogan en la presidencia y en el liderazgo de ese país. Gracias y un abrazo. Un abrazo, Miguel. Saludos a la audiencia. El licenciado Fabián Calle, para poder de alguna manera también salir de nuestro pequeño mundo e ir a otros que son grandes jugadores. Turquía es un país con esa visión imperial de enorme trascendencia en la política internacional.